Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a conocer la vida de uno de los periodistas más influyentes del mundo hispano, Jorge Ramos. Un profesional que enfrentó al poder con valentía, que cuestionó a presidentes y se convirtió en la voz de millones de inmigrantes. Pero, ¿sabías que detrás del éxito hay una historia llena de desafíos, controversias y un final de carrera que pocos esperaban? Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con quienes también valoran el periodismo auténtico. Ahora sí conozcamos la vida y el triste final del periodista mexicano Jorge Ramos. Jorge Ramos nació el 16 de marzo de 1958 en la bulliciosa Ciudad de México, en una familia marcada por valores tradicionales y la profunda influencia católica. Hijo de un arquitecto y una ama de casa dedicada, creció en un hogar de clase media donde la educación y la disciplina eran pilares fundamentales. Desde muy joven, Jorge mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, demostrando un interés particular por los temas sociales. Su observación atenta de las desigualdades en las calles de su ciudad natal despertó en él una sed de justicia social. Los colegios religiosos donde estudió, aunque estrictos, no lograron apagar su espíritu inquisitivo y su deseo de libertad. Esta rigidez educativa, lejos de someterlo, fortaleció su determinación de cuestionar las autoridades establecidas. El joven Jorge ya presentaba señales de rebeldía intelectual que marcarían toda su carrera. Su familia nunca imaginó que ese niño curioso se convertiría en uno de los periodistas más controversiales del mundo. El paso por la Universidad Iberoamericana fue decisivo en la formación del futuro periodista. Durante sus estudios de comunicación, Jorge se distinguió por su dedicación y su capacidad para hacer preguntas difíciles. Los profesores notaron su habilidad especial para llegar al corazón de los temas más complejos. Sus primeros contactos con el periodismo práctico lo llevaron a trabajar en pequeños medios estudiantiles. Allí comenzó a experimentar con un estilo directo y provocador que más tarde lo haría famoso. Los límites impuestos por los medios tradicionales mexicanos lo frustraban enormemente. Cada restricción editorial que enfrentaba alimentaba más su deseo de buscar nuevos horizontes. Su hambre de libertad periodística crecía día a día, preparándolo para las decisiones drásticas que tomaría años después. El primer trabajo importante de Jorge Ramos en televisión mexicana marcó un punto de inflexión en su vida. Como presentador y productor de segmentos periodísticos, se enfrentó rápidamente a las restricciones editoriales impuestas por directores vinculados al gobierno. Su integridad periodística se vio puesta a prueba cuando le exigieron suavizar un guión crítico hacia el gobierno. La negativa rotunda de Jorge a modificar su trabajo resultó en su despido inmediato. Este momento de crisis se convirtió en catalizador de su futuro éxito. La decisión de abandonar México no fue fácil, pero su convicción era inquebrantable. Con apenas 25 años, empacó sus pocas pertenencias y se dirigió a Los Ángeles con una maleta, algunos ahorros y una cámara prestada. Su destino estaba sellado, haría periodismo libre, sin importar las consecuencias personales o profesionales. La llegada a Estados Unidos presentó desafíos que Jorge nunca había imaginado. Como inmigrante latino, tuvo que enfrentar las dificultades típicas de adaptación cultural y lingüística. El dominio del inglés se convirtió en una prioridad urgente para su supervivencia profesional. Las barreras culturales parecían insuperables en aquellos primeros meses de incertidumbre. Sin embargo, su determinación y carisma natural pronto llamaron la atención de productores latinos. Los ejecutivos de las emisoras hispanas reconocieron en él un talento especial que podía conectar con la audiencia. Su capacidad para comunicar conceptos complejos de manera clara lo distinguió desde el principio. Estos primeros reconocimientos le dieron la confianza necesaria para seguir luchando por sus ideales periodísticos. La decisión de profundizar su formación académica en la Universidad de Miami demostró la visión estratégica de Jorge. Su maestría en estudios internacionales amplió significativamente su comprensión de las complejidades geopolíticas globales. Los conocimientos sobre relaciones internacionales, economía y diplomacia enriquecieron su perspectiva periodística. Esta formación académica sólida le proporcionó las herramientas necesarias para abordar temas complejos con autoridad. Su visión crítica sobre el papel de América Latina en el escenario mundial se consolidó durante estos años de estudio. Los profesores notaron su capacidad excepcional para conectar eventos aparentemente aislados en patrones más amplios.
Esta formación académica rigurosa se convertiría en uno de sus principales activos profesionales. Jorge comprendió que el periodismo de excelencia requería una base sólida de conocimientos multidisciplinarios. El camino hacia Univisión no fue inmediato ni fácil para Jorge Ramos. Comenzó con pequeñas colaboraciones en programas locales dirigidos a la comunidad latina en California. Cada oportunidad, por pequeña que fuera, la aprovechaba para demostrar su valía profesional. Sus reportajes se distinguían por un enfoque humano que conectaba emocionalmente con la audiencia. La búsqueda constante de la verdad se convirtió en su sello distintivo desde estas primeras experiencias. Los ejecutivos de Univisión notaron su potencial único para abordar temas sensibles con valentía. Su estilo directo y su capacidad para hacer preguntas incómodas lo diferenciaban de otros periodistas. Cuando finalmente llegó la oportunidad en 1986, Jorge estaba más que preparado para el desafío. Su contratación como presentador del noticiero principal marcó el inicio de una nueva era en el periodismo hispano. La dupla formada con María Elena Salinas se convirtió en una de las más emblemáticas de la televisión hispana. Juntos, crearon una química especial que resonaba profundamente con la audiencia latina. Su complementariedad profesional y personal fortaleció la credibilidad del noticiero. Jorge aportaba la valentía para hacer preguntas difíciles, mientras María Elena brindaba equilibrio y sabiduría. Esta sociedad profesional duró décadas y definió el periodismo hispano en Estados Unidos. Sus diferentes estilos se fusionaron para crear un producto informativo único y poderoso. La confianza mutua y el respeto profesional fueron los pilares de esta exitosa colaboración. Ambos entendían la responsabilidad histórica de representar a la comunidad latina en los medios principales. Desde sus primeros días en Univisión, Jorge Ramos estableció un estilo que desafiaría las normas del periodismo tradicional. Su negativa a limitarse a ser simplemente un presentador lo distinguió inmediatamente. Cada noticia era una oportunidad para hacer valer su compromiso con la justicia social. Su cabello canoso precoz se convirtió en una marca distintiva que simbolizaba sabiduría y experiencia. La postura firme y la mirada inquisitiva se convirtieron en elementos icónicos de su presencia televisiva. Los televidentes latinos encontraron en él una voz que reflejaba sus propias preocupaciones y aspiraciones. Su capacidad para humanizar las noticias más complejas creó una conexión emocional única con la audiencia. Jorge no quería ser solo un informador, aspiraba a ser un catalizador del cambio social. La transformación del periodismo hispano en Estados Unidos tuvo a Jorge Ramos como uno de sus principales arquitectos. En una época donde los latinos enfrentaban marginación y discriminación, él emergió como un defensor incansable. Su trabajo rompió barreras y abrió espacios para que otros periodistas latinos brillaran. La comunidad hispana encontró en él un representante que no temía confrontar al poder establecido. Cada entrevista difícil, cada pregunta incómoda, fortalecía la posición de los latinos en el panorama mediático americano. Su éxito inspiró a una generación de jóvenes periodistas latinos a seguir sus pasos. El periodismo independiente que Jorge Ramos abrazó desde el inicio de su carrera conllevaba desafíos únicos y constantes. Su negativa a alinearse con intereses políticos o económicos lo colocó en una posición perpetuamente vulnerable. La lucha diaria contra las presiones externas se convirtió en parte integral de su rutina profesional. Cada decisión editorial era una batalla entre la verdad y la conveniencia. Los intentos de cooptación por parte de diversos grupos de poder fueron frecuentes y sofisticados. Su rechazo sistemático a comprometer su integridad periodística le granjeó tanto admiración como enemistades. La soledad del periodista independiente pesaba especialmente durante las crisis personales. Jorge aprendió que el precio de la independencia era la constante vigilancia y el sacrificio personal. La presión económica representó uno de los mayores desafíos para mantener su independencia periodística. Los anunciantes y patrocinadores a menudo intentaron influir en el contenido editorial del programa. Jorge tuvo que navegar cuidadosamente entre las necesidades financieras de la empresa y su integridad profesional. Las amenazas veladas de retirar publicidad se convirtieron en una constante en su carrera. Su habilidad para mantener el equilibrio entre rentabilidad y principios fue crucial para su supervivencia. Los ejecutivos de Univisión ocasionalmente cuestionaron sus métodos más confrontativos. Jorge desarrolló estrategias para proteger su contenido editorial de interferencias comerciales.
Esta lucha constante por la independencia editorial definió gran parte de su carrera profesional. Los riesgos físicos asociados con su estilo de periodismo confrontativo se materializaron en múltiples ocasiones. Las amenazas de muerte se convirtieron en una realidad cotidiana que Jorge aprendió a manejar. Su equipo de seguridad tuvo que ser reforzado después de varios incidentes alarmantes. Los viajes a países con regímenes autoritarios requerían preparación especial y protocolos de seguridad. Su familia vivía en constante preocupación por su bienestar durante las coberturas peligrosas. Las medidas de seguridad se intensificaron especialmente después de confrontaciones con líderes controvertidos. Jorge nunca permitió que el miedo limitara su trabajo periodístico. Su valentía personal se convirtió en una inspiración para otros periodistas que enfrentaban situaciones similares. La batalla legal se convirtió en otro frente importante en la carrera de Jorge Ramos. Múltiples demandas por difamación fueron presentadas por figuras públicas molestas con sus reportajes. Los costos legales de defenderse contra estas demandas representaron una carga financiera significativa. Su equipo legal tuvo que especializarse en derecho de prensa y libertad de expresión. Las tácticas de intimidación legal fueron utilizadas sistemáticamente para intentar silenciarlo. Jorge desarrolló una comprensión profunda del marco legal que protegía el periodismo investigativo. Sus victorias legales establecieron precedentes importantes para la libertad de prensa en medios hispanos. La resistencia exitosa a estos ataques legales fortaleció su posición y credibilidad profesional. El equilibrio entre la vida personal y profesional representó un desafío permanente en la carrera de Jorge. Las largas horas de trabajo y los viajes constantes afectaron profundamente sus relaciones personales. Sus matrimonios sufrieron el impacto de un horario impredecible y demandas profesionales extremas. La culpa por las ausencias familiares se convirtió en una carga emocional constante. Jorge luchó por mantener conexiones significativas con sus hijos a pesar de las distancias. Las reuniones familiares a menudo eran interrumpidas por crisis periodísticas urgentes. Su búsqueda por la perfección profesional a veces eclipsaba sus necesidades emocionales personales. Esta tensión constante entre deber profesional y felicidad personal definió gran parte de su experiencia vital. La presión psicológica de ser una figura pública controvertida afectó profundamente la salud mental de Jorge. El escrutinio constante de sus acciones y declaraciones creó un estado de vigilancia perpetua. Las críticas personales y profesionales a menudo se entremezclaban de manera tóxica. Jorge tuvo que desarrollar mecanismos de afrontamiento para lidiar con el odio dirigido hacia él. Los momentos de duda personal se intensificaron durante las crisis profesionales más severas. Buscó ayuda terapéutica en varios momentos para manejar el estrés acumulado. Su capacidad de resistencia emocional fue puesta a prueba repetidamente a lo largo de los años. La fortaleza mental se convirtió en un recurso tan importante como sus habilidades periodísticas. Los conflictos éticos representaron dilemas constantes en el trabajo de Jorge Ramos. La línea entre activismo y periodismo se volvió cada vez más difusa en ciertos temas. Su compromiso con la justicia social a veces conflictuaba con las normas tradicionales de neutralidad periodística. Las decisiones sobre qué historias cubrir y cómo enfocarlas requerían constante reflexión ética. Jorge desarrolló un código personal que priorizaba la verdad por encima de la neutralidad aparente. Sus colegas a menudo debatían sobre la apropiación de su enfoque más activista. La comunidad periodística se dividió en su evaluación de sus métodos controversiales. Estos debates éticos enriquecieron la discusión sobre el papel del periodismo en las sociedades democráticas. La evolución tecnológica presentó desafíos adicionales para el periodismo independiente de Jorge. La era digital transformó completamente el panorama mediático durante su carrera. Las redes sociales crearon nuevas oportunidades pero también nuevos riesgos para los periodistas. Jorge tuvo que adaptarse a formatos múltiples y narrativas más fragmentadas. La velocidad de las noticias en la era digital presionó por sacrificar profundidad por inmediatez. Los ataques en línea se multiplicaron y se volvieron más virulentos que nunca. Su equipo tuvo que especializarse en gestión de crisis digitales y reputación online. La democratización de la información creó competencia inesperada y diluyó su audiencia tradicional. Los desafíos generacionales también impactaron significativamente el trabajo de Jorge Ramos. Las nuevas generaciones de televidentes tenían diferentes expectativas y formas de consumir noticias.
Su estilo tradicional de presentación tuvo que evolucionar para mantenerse relevante. Los jóvenes periodistas latinos trajeron perspectivas frescas que a veces chocaban con sus métodos. Jorge tuvo que encontrar formas de mentorizar sin imponer sus propias limitaciones generacionales. La brecha digital con las nuevas audiencias requirió esfuerzos significativos de adaptación. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia se convirtió en crucial para su longevidad. Los cambios generacionales en el periodismo forzaron una constante autoevaluación y ajuste de estrategias. La dimensión internacional de su trabajo agregó capas adicionales de complejidad a los desafíos enfrentados. Reportar desde múltiples países con diferentes leyes y culturas requirió flexibilidad extrema. Las relaciones diplomáticas complicadas afectaron su acceso a ciertas historias importantes. Jorge tuvo que navegar sistemas políticos diversos y a veces hostiles. Los costos de mantener una red internacional de corresponsales fueron significativos. Las diferencias culturales dentro de la audiencia latina crearon desafíos de comunicación. El enfrentamiento con Donald Trump en 2015 se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la carrera de Jorge Ramos. Durante una conferencia de prensa en Iowa, Jorge intentó cuestionar al entonces candidato sobre su política migratoria. Trump, visiblemente molesto, ordenó que fuera retirado de la sala de manera humillante. Las cámaras captaron cada segundo de esta escena que se viralizó inmediatamente. La dignidad con que Jorge manejó la situación contrastó con la agresividad de Trump. Su regreso posterior a la conferencia y el enfrentamiento cara a cara se convirtieron en símbolo de resistencia. Este episodio lo posicionó como defensor de la comunidad inmigrante ante todo el mundo. Los ataques posteriores de Trump solo aumentaron su credibilidad y popularidad. La confrontación definió gran parte de su legado como periodista valiente. El encuentro con Hugo Chávez en 1998 marcó otro hito en la carrera de Jorge Ramos. Durante una entrevista transmitida en vivo, Jorge cuestionó duramente las intenciones autoritarias del líder venezolano. Sus preguntas sobre la nueva constitución y el futuro democrático de Venezuela fueron directas y provocadoras. Chávez, claramente incómodo, lo llamó provocador pero no pudo evitar responder. La tensión fue palpable durante toda la entrevista, convirtiéndola en un material histórico valioso. Jorge emergió de esa conversación como el periodista que tuvo el valor de hacer lo que otros no se atrevían. Su capacidad para mantener la compostura bajo presión fue evidente. Esta entrevista estableció un precedente para sus futuros enfrentamientos con líderes autoritarios. La detención en Venezuela en 2019 representó el punto más dramático de las confrontaciones de Jorge. Su entrevista con Nicolás Maduro se interrumpió abruptamente cuando mostró un video de venezolanos buscando comida en la basura. La reacción furiosa de Maduro llevó a que Jorge y su equipo fueran detenidos por más de 2 horas. Sus equipos fueron confiscados y el material de la entrevista fue destruido. La presión internacional que siguió a su detención demostró su importancia global como periodista. Su liberación se convirtió en una victoria simbólica para la libertad de prensa. El relato posterior de los detalles de su detención impactó profundamente a la comunidad internacional. Este episodio consolidó su reputación como el periodista más valiente de América Latina. Los intentos de entrevistar a Fidel Castro se extendieron durante décadas sin éxito, pero generaron momentos memorables. Jorge hizo innumerables reportajes críticos sobre el régimen cubano y la falta de libertades en la isla. Sus denuncias sobre la represión de disidentes y la ausencia de prensa libre fueron constantes. Las críticas de los simpatizantes del régimen no lo intimidaron nunca. Su cobertura de los exiliados cubanos en Miami dio voz a historias de sufrimiento y esperanza. Los relatos impactantes de familias separadas y persecuciones ideológicas marcaron sus reportajes. Jorge nunca pudo entrevistar personalmente a Castro, pero su cobertura crítica del régimen fue incansable. Esta cruzada contra el autoritarismo cubano definió mucho de su trabajo periodístico. Las confrontaciones con presidentes mexicanos fueron especialmente dolorosas por el vínculo emocional con su país natal. Jorge no escatimó críticas a líderes como Enrique Peña Nieto y López Obrador. Sus preguntas sobre narcotráfico, corrupción y violencia contra periodistas fueron implacables. Los intentos de silenciarlo o marginarlo en conferencias oficiales fueron frecuentes. Su postura crítica hacia gobiernos de diferentes partidos demostró su independencia. Las amenazas veladas y los ataques en redes sociales no lo detuvieron.
Su amor por México solo intensificó su determinación de denunciar los problemas del país. Estas confrontaciones con su patria fueron quizás las más dolorosas pero también las más necesarias. Los enfrentamientos con líderes europeos sobre políticas migratorias añadieron una dimensión global a su trabajo. Su cobertura de campos de refugiados en Grecia, Turquía y Europa del Este fue devastadora. Las escenas de desesperación humana que documentó lo impactaron profundamente. Sus preguntas a funcionarios europeos sobre la crisis migratoria fueron directas y emocionales. Jorge humanizó las estadísticas frías mostrando rostros reales detrás de los números. Su capacidad para conectar historias locales con problemas globales fue evidente. Estos reportajes ampliaron su audiencia más allá del mundo hispano. La universalidad de su mensaje sobre derechos humanos trasciende fronteras culturales. Las confrontaciones con figuras del entretenimiento y otros sectores revelan la amplitud de su trabajo crítico. Jorge no limitó sus cuestionamientos a políticos, sino que abordó cualquier tema de interés público. Sus entrevistas con celebridades que evitaban temas controvertidos fueron memorables. La capacidad de desarmar pretensiones y llegar a la esencia de los problemas fue constante. Su técnica de hacer preguntas simples pero devastadoras se perfeccionó con los años. Los intentos de algunos entrevistados de manipular la narrativa fracasaron consistentemente. Jorge desarrolló un instinto especial para detectar evasivas y medias verdades. Su legado incluye Moments Where Kept Powerful Figures Accountable Across All Sectors. Las batallas legales resultantes de estas confrontaciones se convirtieron en parte integral de su carrera. Múltiples demandas por difamación fueron presentadas por figuras molestas con sus reportajes. Jorge desarrolló un equipo legal especializado en defender la libertad de prensa. Cada victoria legal fortaleció los precedentes para el periodismo investigativo hispano. Los costos de defenderse fueron significativos pero necesarios para mantener su independencia. Su persistencia en tribunales demostró que la verdad valía cualquier sacrificio. Las tácticas de intimidación legal solo endurecieron su determinación. Estas batallas legales educaron a otros periodistas sobre sus derechos y recursos. El impacto psicológico de confrontaciones constantes con figuras poderosas fue considerable. Jorge desarrolló una capacidad extraordinaria para mantener la calma bajo presión extrema. Los ataques personales y las amenazas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Su habilidad para separar entre críticas profesionales legítimas y ataques malintencionados fue crucial. Buscó ayuda profesional para manejar el estrés y la presión constantes. La resiliencia emocional se convirtió en una herramienta tan importante como sus habilidades periodísticas. Jorge aprendió a usar las confrontaciones como oportunidades para fortalecer su mensaje. Su capacidad de convertir ataques en momentos de triunfo personal definió su estilo único. El legado de estas confrontaciones trasciende su carrera individual y ha inspirado a generaciones de periodistas. Su ejemplo demostró que es posible mantener la integridad frente al poder sin importar las consecuencias. Los jóvenes periodistas latinos encontraron en él un modelo de valentía profesional. Sus métodos y técnicas de entrevistas se estudian en escuelas de periodismo. La documentación de estas confrontaciones sirve como manual para futuros periodistas investigativos. Su legado ha cambiado las expectativas sobre qué debe hacer un periodista comprometido. Las confrontaciones que definieron su carrera continuarán inspirando a quienes buscan la verdad. Jorge Ramos demostró que un solo periodista valiente puede cambiar el panorama mediático mundial. La vida personal de Jorge Ramos pagó un precio enorme por su carrera de constantes confrontaciones e intenso activismo periodístico. Sus matrimonios sufrieron el peso de su dedicación obsesiva al trabajo y la presión de ser una figura pública controvertida. Su primera unión con Gina Montaner, hija del reconocido periodista cubano, terminó cuando las diferencias ideológicas se sumaron a las ausencias constantes. Su relación con la actriz Ana de la Reguera también naufragó debido a la distancia y a su compromiso inquebrantable con el periodismo. Los años con Chiquinquirá Delgado representaron su intento más serio de alcanzar un equilibrio, pero incluso esa convivencia prolongada terminó en una separación silenciosa. Jorge admitió públicamente que su personalidad analítica a menudo chocaba con las necesidades emocionales de las relaciones íntimas. El costo de ser un símbolo público fue una constante soledad privada. Su búsqueda incansable de la verdad lo alejó de quienes más amaba. La relación con sus hijos también se vio profundamente afectada por su estilo de vida. Paola Ramos, su hija mayor,
creció viendo a su padre como un héroe público, pero experimentando sus ausencias como pérdidas personales. Las conversaciones profundas por teléfono intentaban compensar las cenas perdidas y los eventos escolares a los que no pudo asistir. Nicolás, su hijo menor, también luchó con tener un padre famoso pero frecuentemente ausente. Jorge intentó ser un padre presente emocionalmente, incluso cuando la distancia física era inevitable. Los sacrificios familiares por su carrera pesaron especialmente durante los momentos vulnerables de sus hijos. Sus intentos de proteger a su familia de la atención mediática no siempre fueron exitosos. La culpa por haber elegido el periodismo por encima del tiempo en familia lo acompañó durante años. El impacto en su salud física y mental se acumuló silenciosamente durante décadas. Los viajes constantes, las coberturas en zonas peligrosas y el estrés de las confrontaciones cobraron su precio. Jorge experimentó episodios de agotamiento extremo que lo obligaron a tomar descansos no planificados. Las amenazas de muerte y los intentos de intimidación crearon un estado de ansiedad crónica. Su sueño se vio afectado durante años por preocupaciones sobre su seguridad personal y la de su familia. Los dolores de espalda crónicos, resultado de largas horas frente a las cámaras, se volvieron insoportables. Buscó ayuda profesional para manejar el estrés, pero rechazó medicación que pudiera afectar su agudeza mental. Su cuerpo finalmente comenzó a reflejar las décadas de abuso que su mente había resistido. Los momentos más oscuros de su carrera coincidieron con crisis personales profundas que casi lo llevaron a abandonar el periodismo. Durante el periodo más intenso de ataques por parte de Trump, Jorge consideró seriamente retirarse de la televisión. Su detención en Venezuela lo impactó más de lo que admitió públicamente, generándole pesadillas recurrentes. Hubo un periodo en el que evitó coberturas peligrosas, algo impensable en su carrera anterior. La combinación de problemas de salud, soledad personal y ataques constantes generó una crisis existencial. Jorge pasó por un periodo de terapia intensiva para procesar el trauma acumulado. Consideró escribir una autobiografía completa como forma de cerrar su ciclo profesional. Ese periodo oscuro reveló la fragilidad humana detrás del periodista aparentemente invencible. La presión social por mantener una imagen pública impecable añadió otra capa de dificultad personal. Jorge sintió la responsabilidad de ser un modelo a seguir para la comunidad latina, lo que limitó su libertad personal. Cada decisión privada era escrutada y potencialmente usada en su contra en contextos profesionales. Las expectativas de perfección moral aumentaron la presión en todas las áreas de su vida. Su vida amorosa se convirtió en objeto de especulación constante en los medios de entretenimiento. Los errores personales normales se amplificaban debido a su posición pública. Jorge aprendió a construir muros emocionales para proteger su intimidad. Esta actuación constante ante el público tuvo un fuerte impacto en su yo auténtico. Las repercusiones financieras de su estilo confrontativo también afectaron su seguridad personal y la de su familia. Las demandas legales constantes drenaron recursos significativos que podrían haberse destinado al bienestar familiar. Los gastos en seguridad personal aumentaron exponencialmente después de ciertas confrontaciones. Jorge tuvo que invertir en medidas de protección para su familia que limitaron su libertad. Las presiones económicas en ocasiones influyeron en decisiones sobre qué historias perseguir. Los periodos de incertidumbre financiera generaron estrés adicional en relaciones ya tensas. Su compromiso con la independencia editorial, en ocasiones, tuvo un alto costo financiero personal. Estos sacrificios fueron, en gran parte, invisibles para un público que solo veía su éxito. El aislamiento social se intensificó con los años debido a la polarización política. Perdió amistades valiosas por las posturas que tomó en temas controversiales. Las reuniones sociales se convirtieron en campos minados de posibles confrontaciones sobre su trabajo. Jorge encontró cada vez más difícil mantener amistades fuera del ámbito profesional. El peso de ser constantemente Jorge Ramos hizo que las relaciones normales fueran casi imposibles. Luchaba por encontrar conexiones auténticas con personas que lo vieran más allá de su figura pública. Los momentos de relajación y vulnerabilidad genuinos se volvieron cada vez más escasos. Su éxito creó una barrera entre él y la interacción humana común. Las consecuencias emocionales del periodismo de confrontación se manifestaron con mayor fuerza en los últimos años de su carrera. Jorge empezó a cuestionarse si todos los sacrificios personales habían valido la pena. La soledad de luchar batallas en solitario se volvió más pesada con el paso del tiempo.
Vivió periodos de depresión que intentó ocultar del ojo público. La acumulación de traiciones por parte de colegas e instituciones profundizó su cinismo. Jorge luchaba con la sensación de haber entregado demasiado a su profesión. La terapia lo ayudó a procesar, pero algunas heridas permanecieron abiertas. Su mundo emocional se volvió más complejo y frágil que nunca. La reflexión sobre su legado versus la felicidad personal creó un conflicto interno más intenso durante sus últimos años activos. Jorge se preguntaba si había sido demasiado idealista al pensar que podía cambiar el mundo mediante el periodismo. La realidad de que muchas de las injusticias contra las que luchó seguían existiendo empezó a pesarle. Cuestionaba si su estilo confrontativo había logrado un cambio duradero. El deseo de paz en su vida personal crecía con cada año que pasaba. Jorge comenzó a priorizar las relaciones sobre los logros profesionales, aunque esa transición no fue fácil. Sus intentos por encontrar una vida equilibrada a menudo se sentían como aprender un idioma nuevo. El hombre que pasó décadas luchando por dar voz a otros comenzó a buscar sus propios momentos de silencio. El final de esta historia, contrario a las expectativas, no terminó en amargura ni derrota, sino en una sabiduría ganada con esfuerzo y profundamente transformadora. Jorge Ramos finalmente encontró una manera de canalizar sus experiencias hacia la mentoría de jóvenes periodistas, reduciendo su exposición a la confrontación directa. Aprendió a establecer límites que protegieran tanto su integridad como su salud. Jorge Ramos dedicó su vida a darle voz a quienes no la tienen. Con más de 4 décadas en el periodismo, se consolidó como un ícono de la libertad de expresión, pero también enfrentó críticas, cancelaciones y, más recientemente, un alejamiento progresivo de las cámaras que sorprendió a muchos. Su historia nos recuerda que el periodismo es una misión y que incluso los más grandes tienen altos y bajos. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete al canal y compártelo para que más personas conozcan esta impresionante trayectoria. Hasta la próxima.